Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este día, en este miércoles 14 de enero. Vaya va peñande yara, lleva guatañan en diejina, o meñande peñande cotemea pepu acabe, para que en este tiempo ordinario demos frutos de salvación. Hoy, en este miércoles 14, tomamos del primer libro de Samuel, el capítulo 3, del 1 al 10, y luego del 19 al 20, en aquel tiempo en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí, la palabra del Señor se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podía ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar, volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez le llamó el Señor a Samuel, este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y le dijo a Samuel: ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. Queridos amigos, la palabra del Señor que nos invita hoy a entender especialmente este llamado de Dios, pero que muchas veces es un camino de discernimiento, y por eso que es importante también la dirección espiritual. Elí hace del director espiritual, pero se dan cuenta, queridos amigos, que no es que en el primer momento ya Elí puede comprender. A la tercera la vencida ya lleva. Elí recién entiende y comprende que es Dios el que le está llamando. Si vuelve a llamarte, responde: habla, Señor, que tu siervo te escucha. Upesa que nadie yapó ahí en este año 2026, en este proceso de nuestra vida, en este proceso de la vida ordinaria, que tu hanguaisa ñahendúa lleva peñan de yarañe eñandere no yañane atoñajina, y que podamos dejarnos orientar para poder dar pasos también importantes en nuestra vida cristiana. Pidamos esta gracia por intercesión especialmente hoy de estos grandes santos de la Iglesia que supieron escuchar la voz de Dios y seguir al Señor porque también se dejaron guiar. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.